Hola, esta primer clase vamos a estar tratando sobre sistemas coordenados y algo de notación. Entonces, vamos a comenzar recordando algo que debe ser muy familiar para ustedes, pero que se va a tornar muy importante en varios contextos, son la transición de coordenadas cartesianas a coordenadas esféricas. Entonces tenemos así nuestro sistema cartesiano, suponiendo que dibujara bien las cosas, y tengamos un vector de posición r con coordenadas x, y, z, de tal manera que este tenga cierta proyección sobre el plano xy. A esta proyección pues va a definir una línea de aquí del punto del origen hasta este punto, que este punto está definido como el punto que tiene coordenadas xy, pero 0z. Por otro lado, esa misma línea tiene una paralela que corta al eje z y a la punta de ese vector de posición. Obviamente esta es la posición determinada por z ya como coordenada, y decíamos que lo que tenemos por aquí es r expresado como x por y más y por j más z por k en términos de los vectores unitarios conocidos que están fijos a lo largo de todo el espacio, mientras que tiene otra forma de expresarse en coordenadas cartesianas. Obviamente este vector de aquí podríamos darlo, de hecho a este podríamos nombrarlo como un vector, este que estoy pintando en azul, que es la posición a este punto, de tal manera que a ese podríamos llamarle como algo intermedio ρ igual a x por y más y por j. Si se fijan, este ρ, la magnitud de él, es el que aparece en las coordenadas cilíndricas. Es decir, todo lo que vamos a hacer aquí va a llevar de manera implícita coordenadas cilíndricas y coordenadas esféricas de manera automática al mencionar coordenadas esféricas. Este vector que está en azul hace un ángulo en sentido antihorario visto desde arriba, un ángulo phi medido a partir del eje positivo de las x. De manera similar, eso que está delimitado en verde con el vector azul y con la línea del eje z, eso determina un plano por sí mismo. En ese plano, el vector r hace un ángulo θ. Entonces, de nuevo, este vector se llama r. Voy a poner en azul, nada más para poner los dos nombres juntos. Y este vector se llama ρ. Como ustedes saben, o como podrán notar de esta figura, la realidad es que aquí existe un ángulo de 90 grados. Lo puedes imaginar porque en realidad ese plano está rotado, pero es a 90 grados. Así como el eje z hace 90 grados con el vector ρ, o con cualquier vector que está definido nada más en el plano xy. Eso permite que aquí tengamos o más bien, lo que sucede es que tenemos un triángulo rectángulo delimitado por esta línea de r y por esta línea que en realidad la magnitud de esto es ρ, justamente la magnitud de esto. De una vez por todas también, como primera cuestión de notación, nada más tomen en cuenta que la magnitud de ρ, por ejemplo, o la magnitud de r, le vamos a llamar ρ y es positiva. Y de manera similar, la magnitud de r, decíamos, la vamos a llamar r. De aquí en adelante generalmente va a ser así, a menos que indiquemos lo contrario. Tenemos otra situación, o bueno, dos situaciones análogas ahí. Por ejemplo, si nosotros ponemos una paralela al eje y a partir del punto final de ρ, lo que generamos aquí
es otro triángulo rectángulo que tiene que ver con esta línea del 0 al valor de x, y de ese punto hasta la posición del vector, la posición final de este vector ρ. Eventualmente, algo que vamos a estar haciendo bastante énfasis es que esta idea de vector, de que tenemos una flechita al final y una flechita al inicio, vamos a eliminarlo un poco de nuestras mentes cuando nos acostumbremos a hablar de qué sucede en espacios curvos, ¿no? Pero por ahorita nos quedamos con esto. Entonces tenemos dos triángulos rectángulos, ya dijimos cuáles son. Z, ρ, R, otro triángulo X, Y, ρ. Y por lo tanto ellos determinan dos cosas. Por ejemplo, para este triángulo directamente tienes que X es igual a ρ por el coseno de phi, que es lo mismo que decir que cateto adyacente entre hipotenusa es igual al coseno. De manera similar, y va a ser ρ por el seno de phi, porque es lo mismo pero con el cateto opuesto. Y para este triángulo superior, lo que tienes es que z lo puedes encontrar de este triángulo, como es el cateto adyacente y esta es la hipotenusa, entonces va a ser r por el coseno de teta. Vamos a reexpresar estas ecuaciones, lo voy a poner un poquito más abajo, pero la otra cantidad, el análogo, digamos, a la parte del cateto opuesto que hicimos aquí, en realidad va a ser que ρ es igual a r por el seno del ángulo. Este ángulo phi se conoce como el ángulo azimutal y este ángulo teta como el ángulo polar. Si podemos generar una situación análoga, por ejemplo, si consideramos algo como en la Tierra, normalmente, y digamos que tenemos algún plano que cruza por el origen y que además determina lo que es el ecuador. Ya se podrán imaginar que el cruce de este plano en la parte de la superficie de la Tierra, imagínenselo como una esfera a la Tierra, genera lo que es el ecuador. Entonces, el ángulo polar estaremos diciendo que es con respecto al polo norte y te dice que tanto vas hacia abajo. La realidad es que no, cuando nosotros hablamos de latitud es 90 grados menos ese ángulo, de tal manera que pudieras llamarle a el resto, que son de los 90 grados, un teta prima, y ese es el que se habla como, que se menciona como latitud. Y el otro ángulo se podría parecer a los meridianos, que aparecen cortando en gajos a la Tierra, y lo único que te está diciendo es que cada cierto ángulo generas un nuevo meridiano de los que acostumbramos a pensar. Entonces el phi, el ángulo azimutal, se puede asociar con esto de qué meridiano te andas yendo, mientras que el ángulo teta con qué tanto estás yendo del ecuador hacia el polo norte, o más bien al revés en este caso, ¿no? Del polo norte hacia el ecuador. Otra cosa a tomar en cuenta aquí es que deben olvidar ya de una vez por todas el uso que en ocasiones se le da de manera ambigua a teta para algo en dos dimensiones. Nada más vamos a mencionarlo más bien como phi. Es decir, de aquí en adelante ya nunca vayan a mencionar en el plano XY al ángulo de giro con respecto al eje X como teta, sino como phi. Porque ese es el que coincide con coordenadas cilíndricas. Y de nuevo, lo que tenemos aquí es que en los sistemas coordenados que estamos viendo, en cartesianas tenemos x, y, z, en cilíndricas tenemos ρ, phi, z. Por ahorita no voy a hacer mucho énfasis en la cuestión de los vectores unitarios. Y en esféricas tenemos r, teta, phi. Sin embargo, la realidad es que cada uno de estos define una serie de vectores unitarios perpendiculares entre sí. Por ejemplo, esto dependiendo de en qué ángulo estés, más o menos en la dirección que estamos poniendo ahorita, si lo asocias al final del vector, eso lo puedes poner en principio en donde sea, pero pues la manera más natural es poniéndolo al final del vector. Y phi está a 90 grados en la dirección en que crece phi, y este sería phi unitario.
Y aquí estoy haciendo las cosas un poquito mal. No, está bien. Este sería phi unitario y este sería el mismo k o z unitario le puedes llamar. Y en el caso, como estamos poniendo las cosas aquí, por ejemplo, tienes un vector unitario que va en esta dirección, r. Teta va en dirección de crecimiento de la coordenada angular, entonces está perpendicular en una dirección que va un poquito hacia nosotros. Y phi está un poquito hacia allá. Entonces phi unitario está igualito a como lo poníamos acá, suponiendo que dibujara bien las cosas. Y si se fijan, dependiendo de la posición del vector, el vector r unitario cambia de dirección, así como el teta, así como el phi. Entonces, esto es nada más como un ejemplo de los vectores unitarios. Y decíamos, perdón, que este es teta, pero que se supone que sería perpendicular a r ahí, y que además tenemos por acá perpendicular, pero tal vez no se visualiza tan fácil, phi. Pero esa es la tríada de mano derecha, ¿no? Que de tal manera que tengas cosas como r cruz teta igual a phi unitario y todas las demás que puedas formar por permutaciones cíclicas y con los negativos correspondientes cuando el producto cruz es no lleva el orden correcto, ¿verdad? Justamente como IJK. Pero en este caso por ahorita lo que nos preocupa es nada más que recuerden, y esto también ya no se les debe olvidar, que gracias a que podemos insertar ρ en esta parte, lo que tenemos en realidad para la transformación de coordenadas sería de la siguiente manera. Tendríamos nuestro sistema de ecuaciones, si conocemos r teta phi, sería r seno de teta coseno de phi. A mí me da un poquito de pena cuando les pregunto a estudiantes este tipo de transformación y no lo saben de memoria, porque es muy fácil darse cuenta que esto es ρ y que esto es ρ. Así es que, por favor, grábenselo. Si no se lo saben ahorita, les va a ser muy útil en muchos contextos. En electromagnetismo, los vectores unitarios, hay muchos sistemas en la física que lo que tienes es una normal. Y esta normal, si estás midiéndolo desde el centro, simplemente en realidad es el vector r unitario. Y ahorita vamos a ver sobre el vector r unitario, ¿no? Es bastante fácil de ver a qué es igual. Y por otro lado, estos tienen las transformaciones inversas. Esto es, si tú conoces las coordenadas θ, phi, r, estás conociendo x. Lo que estamos diciendo, por ejemplo, es que x o y, todas son funciones de las coordenadas r, θ, phi. Este último no es función de phi, pero en general puedes mencionar que es así. Por otro lado, las transformaciones inversas, si se dan cuenta, x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada, en realidad es la distancia diagonal. También lo pueden visualizar al hacer los cuadrados aquí. Sumen coseno cuadrado más seno cuadrado les da 1 y seno cuadrado más coseno cuadrado también da 1. Es r cuadrada. Es decir, si conoces estas cantidades, r, sacas la raíz cuadrada de esta cantidad y con eso basta para obtener lo que es la cantidad de r, ¿no? Si conoces x, y, z. Por otro lado, teta, ¿de dónde lo consigues? De aquí, de esta relación. De que el coseno de teta va a ser igual a z sobre r, o explícitamente sería la raíz cuadrada, acuérdense que r es una cantidad positiva, de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Si conoces x, y, z, conoces teta sacando el coseno inverso de esto. Y también y sobre x, eso ya lo sabemos también de dos dimensiones. Si se fijan va a cancelarse r seno de teta y nada más nos queda la tangente de phi. Entonces la tercera coordenada va a ser y sobre x. Y con esto tenemos cómo pasar de un sistema a otro, ¿no? Si tienes r teta phi a x, y, z. Si tienes x, y, z, cómo pasar a r teta y a phi. Bien. Otro aspecto que pudiéramos pensar de toda esta situación que les decía que va a generar un montón de puntos interesantes es qué pasa si yo cambio cada una de las coordenadas. Por ejemplo, y supongamos que lo hacemos a nivel infinitesimal. A nivel infinitesimal,
lo que tenemos es que, digamos, imagínense nada más que tenemos este vector ahorita, R, y luego lo cambias a otra posición, pero en realidad este cambio vamos a pensar en un cambio infinitesimal. Es decir, este vector podríamos llamarle R más dr, donde el dr de manera obvia aquí debería ser, si hacemos la resta, este pedacito de aquí, dr. Acuérdense que eso es lo que permite la definición del vector velocidad. Es decir, que si tú en cierto tiempo cambias cierta cantidad, entonces lo que obtienes es que la trayectoria es tangente hacia donde vas. De manera que si formas una curva ya finita, lo que vas a estar haciendo es cambiar infinitos segmentos infinitesimales y lo que tienes que hacer es integrar sobre todo ese espacio. Entonces, en lugar de hablar de esto, vamos a pensar en la pura magnitud. Y entonces tendríamos, ¿cómo sacas la magnitud de un vector? Pues puedes elevar al cuadrado o multiplicar por sí mismo, ¿no? dr.dr. Esto va a ser importante para nosotros. Y a este le llamamos a ds, o ds cuadrada podríamos decir también. Esto define al elemento de longitud ds, ¿no? Va a ser sumamente importante para nosotros, que no se nos olvide que a fin de cuentas es nada más cómo estamos obteniendo un desplazamiento infinitesimal, pero nos interesa la pura magnitud, o sea, es la raíz cuadrada de dr.dr. Generalmente nos quedamos con el cuadrado, esta notación nada más, tomen en cuenta también, que no es lo mismo el diferencial de s cuadrada, que sería 2ds, a ds cuadrada, que en realidad estamos refiriéndonos a ds elevado al cuadrado. ¿Ok? Entonces, ya que tomamos en cuenta nada más ese detalle, entonces lo que vamos a tener es cómo podemos generar, de a partir del sistema coordenado que tenemos, lo podemos hacer de distintas formas. Uno de ellos, ver los desplazamientos infinitesimales de cada una de las coordenadas. Es decir, si cambiamos un desplazamiento, por el momento piensa en la parte bidimensional nada más. Digamos que tenemos un desplazamiento de x hacia la derecha o hacia la izquierda, eso es irrelevante porque elevas al cuadrado para utilizar el teorema de Pitágoras. Si tuviéramos dos dimensiones, esto sería así. Este es el ds. Así en magnitud, sin necesidad de pensar en vectores. Entonces lo que tendrías es que ds cuadrada es igual a dx cuadrada más dy cuadrada. Pero si agregamos una tercera dimensión, esto solamente es una parte de la diagonal. Entonces tienes que tomar en cuenta que hiciste un desplazamiento en z, tal vez hacia fuera del pizarrón, de la pizarra aquí. O en este caso pensamos que el dx está en esta dirección, dy hacia allá y el dz nos falta. Para completar la diagonal simplemente tenemos que volver a utilizar teorema de Pitágoras porque esto fue un cateto al cuadrado de ese nuevo triángulo rectángulo. Y tenemos nuestro teorema de Pitágoras infinitesimal. Fácil para el caso de coordenadas cartesianas. De nuevo, esto no es el diferencial de x cuadrada, esto es el diferencial de x pero elevado al cuadrado. Solo que es muy tedioso estar manejando esta notación. Entonces acostúmbrense porque lo vamos a usar muchísimo. Y la otra cosa es que pudieras pensar cómo se da el teorema de Pitágoras cuando hago variaciones en teta. Entonces lo voy a pensar aquí nada más por un momento. ¿Qué pasa cuando hacemos variaciones en teta? Podemos pensar en desplazamientos infinitesimales en teta, en phi y en r. Si hacemos desplazamientos solamente en r, el desplazamiento es en esta dirección. Y este pudieras decir que es tu dr. Si hacemos desplazamientos en teta, en el mismo plano que está definiendo esto, hacia acá tiene que ser esa variación, ¿verdad? O sea, la realidad es que, nada más que hay que tomar en cuenta ahí, que lo que estás haciendo es un desplazamiento que si bien el r lo mantienes fijo, por ejemplo, el desplazamiento es tan pequeño que puedes pensar en esta aproximación de que el ángulo es tan pequeño que esto pudieras pensarlo que fue hecho en una sola dirección. Esa es la aproximación de ángulo pequeño.
Y no solo eso, ¿no? Que no hace mucha diferencia, o a nivel infinitesimal no hace diferencia que lo que hagas es esto. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Que lo que puedes pensar por aquí es que esto sería como tienes R, tienes teta, y esta cantidad, como es el cateto opuesto, puedes pensar que esto es un triángulo rectángulo y este es el cateto opuesto. Entonces lo que tienes es que esto es R seno de teta, pero estamos pidiendo que eso sea a primer orden porque en primer lugar ni siquiera era un triángulo, porque formalmente, o es la equivalencia entre estas dos cosas, ¿no? Porque formalmente aquí si tienes R fijo y tienes teta, esta cantidad que en realidad sí está curvado, en realidad esto sería R por teta si lo tienes en radianes. Y aquí en este caso la versión es que tienes R seno de teta, pero se aproxima bastante, formalmente se aproxima cuando haces el cambio infinitesimal a R de teta. Es decir, estas dos, estamos acoplando estas dos versiones. Eso sería para el desplazamiento en teta. Entonces lo que tenemos es que el desplazamiento asociado en teta es R de teta. R de teta. Y ya se imaginarán que si hiciéramos un cambio infinitesimal nada más en phi, R se mantiene fijo, por lo tanto esta proyección se mantiene fija, y esto sería, para no ponerlo aquí, pero en realidad es aquí donde se dan las cosas, porque es el R el que se está variando, esto sería ρ de phi, el mismo habladero. Entonces nuestro teorema de Pitágoras aparecería como, ¿qué variación infinitesimal puedo hacer en R? De R elevado al cuadrado, porque es un cateto. La otra cantidad que aparecía ahí en esta versión que decíamos era R de teta elevado al cuadrado, porque solo así tienes acuérdense, la variación angular te da R teta. Y este pedazo lo aproximas a que sea R de teta básicamente, porque es como hacer un zoom. Esa va a ser la idea en muchas de las cosas relativistas de espacios curvos, pensar qué sucede localmente, ¿no? Y después tenemos que esto es ρ de phi elevado al cuadrado. Entonces, como nosotros sabemos que ρ es igual a R seno de teta, eso lo estuvimos hablando bastante ahorita, aquí está. Entonces nuestro elemento infinitesimal sería ds cuadrada igual a dr cuadrada más r cuadrada de teta cuadrada más r cuadrada seno cuadrada de teta por d phi elevado al cuadrado. Por último, si nosotros pensáramos en coordenadas cilíndricas, de manera totalmente análoga, simplemente haces tus variaciones en ρ. Fíjense que todo esto tiene unidades o dimensiones. El análisis dimensional es correcto porque son unidades de longitud al cuadrado. Aquí también. Y aquí el carácter de unidades de longitud al cuadrado lo otorga este factor. Así como en este caso el mismo r cuadrada. Los demás no otorgan unidades, están en radianes. Entonces, esto no sería válido si no estuviera en radianes, ¿no? La aproximación del seno de teta, que sería teta menos teta cúbica sobre 3 factorial más toda esa sumatoria infinita que otorga ahí, y que nos quedamos básicamente aquí a primer orden para pensar que el diferencial este es de teta. Entonces solo es válido esto si lo estás poniendo en radianes. Un punto importante que no sé si alguien lo omita, ¿no? Entonces de manera, este vuelve a aparecer aquí porque haces las variaciones angulares en phi, y el dz cuadrada simplemente es hacer la variación en el mismo eje z. Entonces tenemos, fíjense que tenemos tres versiones para una misma cantidad. ¿Por qué razón? Porque en cualquier curva que tú estés, acuérdense que básicamente lo que necesitas hacer para obtener cuánto fue todo lo que recorriste en cierta curva es integrar. Tal vez tenga cierto parámetro, tal vez ese parámetro se llame tiempo o tal vez no. Digamos de tiempo 1 hasta tiempo 2, esos dos puntos parametrizados por eso, gracias a que conoce la forma de la curva en principio, básicamente lo que necesitas es integrar esta cantidad. ¿Y cómo lo haces? Parametrizando precisamente, ¿no? Es decir, bueno, antes que continuar en esto,
hay otro punto que me gustaría que tomaran en cuenta. Pero antes, aún, voy a encerrar este pedacito de aquí. De hecho, esto no nos interesa en el medio, sino que tenemos versión en coordenadas cartesianas, versión en coordenadas esféricas y versión en coordenadas cilíndricas que nada más mencionamos. Muchas ocasiones esto va a ser más natural. Acuérdense que los sistemas gravitacionales son atractivos con una fuerza radial. Entonces, si existe una fuerza radial, muchas veces se torna muy natural utilizar coordenadas esféricas, como vamos a ver eventualmente, ¿no? Y esto va a ser incluso como nuestro punto de comparación para las coordenadas que se usan para agujeros negros, o al menos para los agujeros negros más simples en su momento. Y estos sistemas son más antinaturales, en el sentido de que es muy difícil que una fuerza esté nada más en una sola dirección, a menos que de alguna forma lo esté restringiendo el movimiento de algo, ¿no? Entonces a esto, decíamos, o lo voy a comentar de una vez, le llamamos métrica en lugar de llamarle elemento de longitud. Bueno, ya le llamamos elemento de longitud. Y así. Como el meme este de esto no, esto sí. Llámenle métrica. Váyanse acostumbrando a llamarle métrica a este tipo de cosas. Y esto es para algo que se llama espacio euclidio. El otro punto que quería hacer énfasis ahorita, y nada más por el momento y casi por último, es que pueden ustedes obtener justamente lo que acabas de hacer aquí al nivel del diferencial que estamos viendo. Y lo vamos a hacer visualmente nada más. Tomen en cuenta que de esta expresión, como x es igual a x de r teta phi, el diferencial de x, corríjanme si estoy en lo falso, sería seno de teta coseno de phi por dr más r coseno de teta coseno de phi por d teta estamos leyendo lo de esta x, menos r seno de teta seno de phi por d phi. ¿Por qué razón? Lo puse chico para que apareciera en la pantalla, pero si se fijan qué está ocurriendo aquí. X lo estamos leyendo de este punto y resulta que esto es una versión de la regla de la cadena. Ahorita vamos a hablar de la regla de cadena, nada más voy a terminar de expresar las otras dos derivadas. La derivada, el diferencial de y sería de manera similar al seno de teta, simplemente derivas con respecto a r primero. A esto ustedes le pueden llamar derivación implícita, yo le llamo regla de la cadena. De r, cuando derivas con respecto a teta vuelve a aparecer lo mismo, o sea, vuelve a aparecer el coseno de teta, pero el factor que tiene nada más bien aquí es seno de phi. Y por último, derivas con respecto a phi, entonces tienes r seno de teta coseno de phi, donde ahora aparece un positivo porque la derivada del seno es coseno positivo. En cambio, el diferencial con respecto a z solo tiene dos variables, r y teta. Por lo tanto, el diferencial es coseno de teta de r menos r seno de teta por d teta. Si se fijan, todos tienen factor que tiene un término que tiene que ver con dr, un término que tiene que ver con d teta, y solo estos dos tienen d phi. Si ustedes hacen las cuentas, dx elevado al cuadrado, dy elevado al cuadrado y dz elevado al cuadrado, se van a dar cuenta de que todos los que tienen factores dr cuadrada, hay unas cancelaciones en los factores, porque por ejemplo aquí aparece seno cuadrado de teta por coseno cuadrado de phi, pero aquí en ese cuadrado va a aparecer seno cuadrado por seno cuadrado. Coseno cuadrado más seno cuadrado de la misma variable angular les va a dar un 1, y de nuevo el seno cuadrado que quedó restante de factor se va a hacer 1 cuando consideres que aquí aparece un coseno cuadrado. Es decir, en esa versión tenemos dx cuadrada más dy cuadrada
más dz cuadrada igual a dr cuadrada. Les encargo que ustedes revisen que el siguiente término que aparece gracias a cancelaciones similares es r cuadrada por dθ cuadrada. Y el siguiente término que queda nada más de considerar esto, como esto se elevó al cuadrado, es r cuadrada seno cuadrado de θ de phi al cuadrado. Y lo otro que les encargo es que acuérdense que aparecen dobles productos. Doble producto de r con dθ, aquí también aparece un doble producto. Y aquí aparece un doble producto. Que verifiquen que estos se cancelan y que los demás dobles productos, que nada más son dr por dφ y dr por dφ, aquí esto se mira de hecho bastante directo, porque aquí hay un signo negativo, pero acá hay un signo positivo, también se cancelan. Y por último, dθ por dφ, solo aparecen estos dos y de nuevo aparece uno con signo negativo y otro con signo positivo y son los mismos factores. Por lo tanto, todo se cancela. ¿Qué indica esta expresión? Es decir, que no aparezcan términos con dr y dφ. Lo que indican todas estas expresiones, que ya en realidad esta, si se fijan, es la misma que aparece aquí. Es igualita. Aquí aparece r cuadrada de θ cuadrada y el último r cuadrada seno cuadrada de θ de phi cuadrada. El hecho de que no aparezcan términos cruzados, lo voy a expresar aquí. Cruzados porque tenemos sistemas de coordenados ortogonales, o los vectores hereditarios, ¿no? Entonces, lo voy a decir como coordenadas ortogonales, pero en realidad tendría que referirme tal vez específicamente a lo que es los vectores unitarios correspondientes. Incluso, algo que vamos a ver también es que en ocasiones no le vamos a dar énfasis al sentido de vectores unitarios, pero eso lo vamos a ir viendo con calma. Otra cosa que apareció por aquí, y que es lo último que quería hacer énfasis, es que esto de aquí, de x, en realidad es la parcial de x con respecto a r por dr más la parcial de x con respecto a θ por dθ más la parcial de x con respecto a phi por dφ. Fíjense que eso es justamente lo que ocurre. ¿Qué era x originalmente? X es r seno de θ coseno de phi. Si tú derivas parcialmente esa cantidad con respecto a r, simplemente quedó un 1 en el primer factor. Y los demás se quedaron igual como estaban. Este factor que aparece aquí, en medio, antes del dθ, es justamente esto. Y este último de acá es justamente este de aquí. ¿Por qué regla de la cadena? Porque creo que estos se miran como una especie de eslabón, ¿no?, que los conectan. Visualmente, lo que tienes que considerar, y esto lo vamos a estar haciendo tanto que ya se tienen que ir acostumbrando, es que visualmente se cancelen. Consideras todas las dependencias que existen. Esto es parecido a muchas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, aparece en tantos lugares en la física que ya hasta deben estar un poquito cansados de eso. Por ejemplo, si hablas de la energía interna en un sistema termodinámico, hidrodinámico, digamos, entonces tú sabes que el calor se relaciona con la entropía de esta forma, la cantidad de calor que se transfiere, menos P de B, por ejemplo. ¿Qué te está diciendo esto? Que la parcial de E con respecto a S es T. Y que la parcial de E con respecto a V es P. Y ya hay muchas cosas por aquí, ¿no? Transformación de Lejean correspondiente que te puede llevar a otro tipo de definiciones, tal vez con la entalpía o con la función de Gibbs, por ejemplo, mediante ciertas transformaciones de Lejean, o completando diferenciales, que es equivalente. Pero aquí te está diciendo que las variables naturales, que E en realidad es una función de S y de V. Y nada más son dos, mientras que aquí son tres. En ese sentido esto es más fácil. Sin embargo, regla de la cadena ustedes la han utilizado en muchas otras cosas. Cuando estás diciendo, por ejemplo, que la derivada del seno de V con respecto a X sea igual al coseno de V por la derivada
no voy a usar x porque como lo estamos usando allá arriba, voy a poner con respecto a t, por ejemplo, y tú sabes que v es una función del tiempo tal vez. Entonces sería la derivada del seno de v con respecto a v por dv con respecto a t. Como solo hay una dependencia funcional de dos formas, v es igual a v de t, y por otro lado, esta función f, que en realidad le llamamos seno de v, es una función de v. Entonces cuando tienes una función que es dependiente de otras, pues lo que haces es esto, ¿no? Pero nada más quítenle ustedes este pedacito del dt, acuérdense que es como deltas. Ojalá mire esto un matemático para que se ponga a llorar y a golpear la cabeza contra las paredes, por decir que podemos dividir en ambos lados. Y entonces lo que tenemos es que esta es la versión de la regla de la cadena que estamos utilizando, en la que hay una especie de encadenamiento, pero es de manera trivial aquí, ¿no? De tal manera que si aquí incluso quieres dividir con respecto al tiempo, pues está todo bien. Divide en ambos lados, toma el límite que tú quieras, y a esto le llamarías x punto. De manera similar, la parametrización también la podemos hacer aquí. Entonces, aquí le vamos a parar por un momento, vamos a volver a esta interpretación, nada más recuerden dos cosas. Que ds cuadrada, que ya le llamamos métrica, que es en la próxima clase vamos a ver más sobre eso, tenemos que esto es dx elevado al cuadrado más dy elevado al cuadrado más dz elevado al cuadrado en coordenadas cartesianas, que en esféricas vamos a tenerlo como el mismo elemento de longitud, porque estamos hablando del mismo vector, de r cuadrada más r cuadrada de teta cuadrada más r cuadrada seno cuadrado de teta de phi al cuadrado. Acuérdense que es más fácil acordarse todavía de esta última, porque nada más tienes dos que son directamente lineales, en cierta dirección pues, que son perpendiculares estas dos direcciones, y la otra simplemente es la forma angular, que ya estuvimos viendo cómo se debe considerar, ¿no? En este caso es ρ con phi. Quédense grabado esto, que ya no se nos olvide. Quédense grabado con regla de la cadena. Espacio euclídeo, métrica de espacio euclídeo. Vamos a hablar más en la próxima clase sobre eso. Y quédense grabado con la regla de la cadena, que la voy a expresar yo así. Si tú tienes una función que es función de x, y, z, por ejemplo, el diferencial de esta función va a ser igual a la parcial de f con respecto a x de x, más la parcial de f con respecto a y de y, más la parcial de f con respecto a z por dz. Es el mensaje de todo esto. La otra fue que lo visualizamos de dos formas, cómo obtener este. Una fue esta forma de la métrica. Una correspondió a esta forma visual de ver cómo cambian los ángulos y cómo cambiarían las distancias de acuerdo a un teorema de Pitágoras. Y la otra forma fue verlo directamente de las expresiones para los diferenciales de x, de y y de z y elevarlos al cuadrado y sumar todo eso. Es decir, reunir todo eso y cancelar los términos adecuados te lleva de nuevo a lo mismo, porque si no las matemáticas estarían locas y el mundo también. Entonces, nada más como consistencia, grábense estas dos cosas. En la próxima clase las vamos a usar ambas bastante. ¿Qué tal? Hasta luego.